Como lo dijimos esta mañana, le tomamos prestado el tiempo a Cultura del Agua y a la Seguridad Social porque hoy viernes se impuso el tema que está todavía presente a la opinión pública y además por todo el ambiente yo califico de esta mañana de histeria que hay entre los que querían imponernos que Loma Miranda fuera declarada una zona protegida, no mineralizable. Entonces, el tema sigue, por tanto, siendo de interés porque es bueno explicarle al país qué califica una zona para que sea una zona protegida y cuáles son sus características. El presidente de la Asociación Dominicana de Geología, SODOGEO, el ingeniero de minas y geólogo Eduardo Verdeja, está con nosotros hoy. SODOGEO se pronunció sobre el asunto, pero nosotros queremos, digamos que escudriñar un poco más acerca de todo este tema con el presidente de SODOGEO. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias por la oportunidad. Estaba chequeando aquí Geonoticias, que es el órgano de ellos, SODOGEO. Sí, de SODOGEO. Y precisamente trae el tema sobre el ordenamiento territorial y el potencial minero. Trae la posición de ellos. Sería interesante porque, por un lado, hay, y tiene coherencia porque, y es algo que nosotros hemos venido también llamando la atención, primero sobre la importancia que tiene la minería, la geología, la geología, y que en la currícula de las universidades no vemos ese interés en incorporar eso tan importante cuando tenemos un potencial en minería, y ellos traen ese asunto. Tenemos el editorial muy bueno que con relación al tema del ordenamiento territorial, y finalmente la posición de que viene dada por el presidente de SODOGEO en relación al proyecto del Parque Miranda. Entonces es interesante a ver si podemos aquí hacer un levantamiento de por dónde andan las cosas, los planteamientos acá y el potencial minero y la necesidad que tenemos de ya formar recursos humanos para que se corresponda a ese potencial que tenemos minero con la necesidad de una explotación racional y que tome en cuenta sobre todo el medio ambiente. Vamos a ver cómo. Bien, bueno, justamente en la última entrega de Geonoticias, que es el órgano de difusión de la Sociedad Dominicana de Geología, donde se recogen temas, digamos, de carácter más bien técnico, fue ya sacada al aire al finales del mes pasado. Sí. Coincidencialmente, la posición del presidente de la República va bastante en torno a lo que estamos planteando hoy como tema principal, que es justamente la necesidad del ordenamiento territorial. Y ponemos el título de ordenamiento territorial y potencial minero, justamente porque una falta de ordenamiento territorial genera problemas y genera desinformación y genera ruido, digamos, que no nos conviene a la nación, como lo que acabamos de ver en el caso de Loma Miranda. Sí. SODOGEO ha venido insistiendo desde el año 2004, hemos estado insistentemente con seminarios, con cursos, con actividades en relación a la importancia del ordenamiento territorial, porque la falta de ese ordenamiento genera problemas en todos los ámbitos de la nación que no le son útiles a la nación, le son negativos a la nación, porque no hay una definición clara de qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer y dónde hacer. Entonces, la base de ese desarrollo del plan de ordenamiento territorial es el territorio, conocer el territorio, y el territorio empieza en lo físico, que es la geología. Posteriormente viene toda la parte biológica, forestal, vegetal, etcétera, y finalmente la parte humana. Pero es la geología del terreno la que nos dice primariamente su origen y sus características. Entonces, el ordenamiento territorial busca, ante todo, conocer, evaluar qué tenemos en todos los ámbitos de los recursos naturales, minerales, vegetales, forestales, hídricos, etcétera. ¿Qué tenemos? Y sobre la base del conocimiento real, entonces, planificar un desarrollo del aprovechamiento racional de todos esos recursos de manera sinérgica, que no haya contraposición de una actividad turística con una actividad ganadera o con una actividad de explotación agrícola con una actividad minera, nada. O sea, que todo se puede hacer dentro del marco de un orden determinado
en donde saquemos el mejor provecho de todos los recursos. Veo ahí el planteamiento que ustedes hacían, y está recogido en ese número, de hecho, en torno al proyecto en específico de Loma Miranda. Ustedes sometieron eso, llegaron a someterlo al Congreso, llegaron a poner eso, a plantear sí. la posición directamente al Congreso. Sí, es correcto. En este boletín de Geonoticias reproducimos la posición de la Sociedad Dominicana de Geología en documento entregado a la Comisión del Senado que estudiaba el proyecto de ley de Loma Miranda en noviembre del 2013. Entendimos que era lo justo, lo necesario hacer. Es una posición en donde damos luces desde el punto de vista geocientífico de nuestra opinión respecto a lo que era el proyecto de ley. ¿Por dónde anda más o menos la posición de ustedes? Sí, la posición final de la Sociedad Sí. Dominicana de Geología respecto al proyecto de ley Loma Miranda es que no cuenta con las bases técnico-científicas para tomar ni una ni otra decisión. O sea, nosotros hemos apelado todo momento en el rigor a la investigación científica. O sea, no se puede tomar una decisión trascendental para el país sin las bases técnico-científicas probadas, medibles y a la luz de todos que permitan tomar esa decisión. Controvertible si fuese necesario. Bueno, es que lo que no es claro genera controversia. Así es. O sea, que Entonces, una investigación te determine a ti qué hacer con unos resultados claro, comprobados. el tema es que la base de ese proyecto de ley, los considerandos fundamentales de ese proyecto de ley estaban basados en datos errados, en concepciones erradas, en concepciones no probadas, en imaginaciones, en suposiciones, y sobre bases inciertas no podemos tomar una decisión tan importante. Entonces, la posición ha sido todo el tiempo, hagamos lo que hay que hacer para que se llegue a la decisión que se tenga que tomar. No es si sí o si no, eso es lo lamentable del tema. O sea, el proyecto o el tema se llevó a una posición de emocionalidad tal que se resume en un sí o un no. Pero un sí o un no ¿de qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Entonces, el tema no es sí o no. Hay una confusión muy grande porque se mezclan varios aspectos. Uno es el aspecto de la necesidad de declarar la área protegida y dentro de área protegida, dentro del sistema de área protegida, la de mayor rango. Eso es un aspecto solo. El otro aspecto es, hay un potencial aprovechamiento de un recurso mineral. Eso es otro aspecto completamente diferente. Si se va a tratar el área como, vamos a ver el tema desde el punto de vista ambiental, bueno, hay todo un procedimiento que requiere investigaciones, que requiere una serie de exámenes exhaustivos para ver que justamente esa zona tiene unas condiciones particulares que ameritan que dentro de un sistema de área protegida se pueda catalogar como tal. Independientemente de que haya agricultura, de que haya foresta, de que haya minerales, de que haya agua, de que haya lo que sea. O sea, eso es aparte. Por el otro lado está el aprovechamiento minero. Entonces, el aprovechamiento minero, que dicho sea de paso, el depósito mineral es el 10% del área total de parque, 10% solamente. Y lo que se motivó o la idea que más ha calado es que toda la loma. La gente habla de explotar Loma Miranda. Espérate, Loma Miranda son 42 kilómetros cuadrados, no es 42 kilómetros cuadrados, son 4.6. Y la gente habla de explotar Loma Miranda se va a allanar entera, toda esa loma va a quedar rara. Eso no es así, el depósito mineral tiene 25 metros de espesor promedio superficial, la loma tiene 500 metros de altura. De 42 kilómetros, 4.5 kilómetros. Sí, es el 10%, sí, 10%. Aproximadamente. La loma tiene 500 metros de altura, desde más o menos de la carretera Duarte hasta el tope más alto son 500 metros de altura. El depósito mineral son 25 metros de espesor, desde la superficie hacia abajo. Entonces, la concepción que hay en la gente es, explotar Loma Miranda aquello se va a arrasar entero, todo va a bajar y la loma entera va a desaparecer. Y no es así. O sea, por eso es que hemos apelado siempre a la racionalidad y a la objetividad de las cosas. Sí. Ingeniero, hay un titular de prensa que, por razones que no vienen al caso, dice... Loma Miranda va a depender ahora del ordenamiento territorial. No es Loma Miranda, es que la explotación minera en el país, que no se circunscribe a esos 4.2 kilómetros de que usted hace. 4.6. Ni siquiera esa la actividad minera. Sí. No solo la actividad minera, son muchas cosas las que van a depender de ese ordenamiento territorial. Claro, a mí me gustaría que usted me hiciera especial énfasis en eso del ordenamiento territorial. Que usted en su condición de geólogo, por ejemplo, nos diga, nosotros tenemos aquí varios puntos, tenemos una plataforma minera impresionante, porque solo en esa parte de Falcon Bridge y Barry,
Se está hablando de un potencial que en materia de dinero creo que a la gente le gusta, que le hablen. Son 100.000 millones de dólares que hay de potencial ahí. Pero entonces, eso sin hablar... Dice Osiris que si se de San Juan, evalúa los 35.7 millones de onzas de oro probadas, 200 millones de onzas de plata, centenares de miles de libras de cobre y millones de toneladas de zinc que hay ahí. A precio de hoy, dice ahí solamente hay 100.000 millones de dólares. Sí, es interesante. O sea, nuestro país, a pesar de que somos una isla, tenemos una geodiversidad impresionante. Exactamente. Impresionante. O sea, que es una riqueza geológica. Que parece continental, parece de continente. Sí, exacto. Creo que hay el licenciado Pellegrín Castillo habla de una isla continente, pero justamente es por la característica de geodiversidad tan amplia que tenemos. Y no solamente el tema de los minerales, que es sumamente importante, o sea, la geología en general envuelve muchos aspectos. Tenemos la condición de riesgo sísmico también, o sea, tenemos muchas cosas importantes, por lo cual se amerita el conocimiento exhaustivo y la divulgación de la información. Que es importantísimo. O sea, con todo esto, una de las cosas, y esta lo tenemos puesto ahí en el editorial, es que entendemos, o sea, lo que hemos visto es la falta de formación de personas o de dominicanos en geología y en ciencias básicas. Sumamente. Eso es fundamental para el desarrollo. Yo quisiera señalar un acontecimiento histórico que pocas veces se refiere. Cuando Joaquín Balaguer toma el poder de nuevo en el 1986, hereda del gobierno de Jorge Blanco un préstamo de 350 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo a tasa preferente. Y el BID con tasa blanca. Para desarrollar la explotación del oro y la plata y el ácido sulfúrico de Pueblo Viejo, Los Cacaos y Mur, donde está Barry Gold ahora mismo. Él incluso mandó a buscar consulta extranjera y le dijo que si era posible, seguro para el país, instalar una tubería que llevase el ácido sulfúrico alrededor de 2.000 toneladas diarias de ácido sulfúrico desde Pueblo Viejo hasta Sánchez, cruzando todas esas estribaciones. ¿Cómo le llamaría? Un oleoducto. Un aciducto extenso. Y el presidente Balaguer, cuando consultó a los geólogos, los geólogos fueron de opinión, presidente, el ácido sulfúrico es lo más letal que hay para la naturaleza. Al ácido sulfúrico, tan pronto se escapa, comienza a buscar algo que tenga agua. Y si es naturaleza, si es ser humano, si es animal, se lo traga en un ratito. Eso es muy peligroso. El presidente Balaguer paró el proyecto. Ese proyecto tenía 350 billones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para explotar oro, plata y ácido sulfúrico, porque no se podía tirar al ambiente, no se había desarrollado la tecnología que hay hoy. La tecnología que hay hoy que permite subsumirlo mediante la tecnología, convertirlo incluso en yeso, porque finalmente lo que se convierte es un yeso. Y no hay peligro al ambiente. Pero para que se vea que la geología tiene también, es necesaria para todo tipo de decisión minera. Totalmente, y para el desarrollo del país. O sea, cuando usted habla de infraestructura de presas, de carreteras, de puentes, etcétera, la geología está envuelta, porque es la base donde se cimentan las obras, es todo, riesgos naturales de geología, desastres, o sea, todo. ¿Por dónde anda la matrícula de geólogo aquí en el país? Bueno, el Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, o ya Universidad Tecnológica del Cibao Oriental, es la única que tiene la carrera abierta. Recién abierta. Pucamaima cerró. Pucamaima cerró en el año 92, me parece. Ellos van a reabrir. Desde el 92 hasta hace... Tenemos 2 décadas sin producción de geólogos. Entonces, realmente hay un vacío generacional. De porque hecho, se están importando geólogos. Hubo una caída de la minería. Coincidió en aquel momento con la baja de Rosario, con la salida de Alcoa, o sea, hubo una baja fuerte. Y nosotros que no vemos más allá de nuestra como una especie de abandono. Óyeme, nosotros que no vemos más allá de nuestra nariz, porque es una autocrítica. Un abandono. Inmediatamente abandonamos, sin tomar en cuenta que eso fue un problema de mercado, básicamente, no de potencial. Sí, pero hay algo importantísimo aquí. O sea, la geología, la investigación geológica, así como la investigación minera, va más allá de esto no es de un día para otro. O sea, eso que se habla de los potenciales y el potencial minero, el potencial de metales y todo,
Sí, todo es potencial. Potencial. Pero hay que investigar. Hay que investigar. Antes de operar una mina, de descubrir un yacimiento y que sea económicamente y ambientalmente manejable y rentable, pasan muchos años y mucha inversión. Así O es. sea, la estadística indica que de 100 proyectos de exploración, tal vez uno llega a convertirse en una mina. Pero necesitamos recursos Pero humanos para eso. hace falta recursos humanos, hace falta tiempo y hace falta una visión clara a Bien. futuro. Se nos agota el tiempo, pero vamos a aprovechar los 10 minutos que nos quedan para que usted haga una evaluación, ingeniero, de lo que es el potencial minero del país. Mire por qué. Uno de los peligros que significaba declarar sin suficiente soporte científico-técnico Lomo Miranda, una zona protegida, una elevación de apenas 500 metros, y en el valle del Cibao, el que está situada. Sí, de las Ni siquiera, estribaciones. Es el del límite de las estribaciones de la cordillera central. Ni siquiera en la cordillera central, que está a una distancia considerable de ahí. Era que zonas potencialmente ricas en minerales básicos quedamos prácticamente fuera, porque si está a 500 metros iba a ser, ¿qué no sería lo que se encuentra en otras elevaciones? Díganme, ¿qué indicadores hay ya comprobados por trabajos de geología de existencia de minerales básicos, también preciosos, en otras elevaciones? Las hay, las maneras de verlo es, primero, lo que se mira desde el punto de vista de la geología es qué formación geológica hay, qué tipo de roca existe, para saber qué tipo de mineral pudiese existir en la roca. No tiene sentido pedir una concesión de exploración para oro, zinc, plata, en terrenos de la llanura oriental, véase, la zona del este, porque lo que hay es caliza. Entonces ahí no va a haber, por lo menos en la caliza, más abajo pudiera ser otra cosa. No tiene sentido buscar una concesión de exploración de mármol en medio de una roca volcánica, por ejemplo, por decir una cosa muy rápida. Y ese es el primer indicio. Entonces los indicios que tenemos, como le decía, de la geodiversidad, la formación de la isla, cuál es su origen desde el punto de vista geológico, determina una serie de ambientes geológicos que tradicionalmente son propicios para formación de yacimientos minerales. No quiere decir que en un ambiente determinado siempre hay. No, lo que quiere decir es que un tipo determinado de yacimiento mineral normalmente ocurre en un tipo de ambiente geológico particular. Entonces, cuando ese tipo de ambiente geológico particular se encuentra, se conoce, entonces viene un potencial y viene un interés por investigar. Y ahí es donde viene la exploración minera. Dice, bueno, yo aquí veo un ambiente determinado que me puede indicar tradicionalmente, estadísticamente y científicamente qué es donde ocurren depósitos de oro, por ejemplo. Bueno, pues entonces hacemos un proyecto de exploración y se agota todo un proyecto que es larguísimo. Perdón. ¿Qué zonas de elevadas y dónde y cuáles empresas han encontrado ya indicios importantes de oro, plata, cobre, zinc? El yacimiento más interesante que ha habido recientemente es el que ha hecho la Gold Quest, que es una compañía junior exploradora en el municipio de San Juan de la Maguana, en la provincia de San Juan de la Maguana, donde ha detectado formación e indicios importantes de oro, de minerales básicos, de oro, plata, en una formación que originalmente y tradicionalmente se entendía que era estéril. Es una formación que lleva su nombre, la formación Tireo. Sí, entonces, que es una formación muy amplia de una roca piroclástica volcánica, tiene un ambiente determinado. Y han encontrado esos indicios a mucha profundidad. O sea, tradicionalmente se había visto como estéril porque se había visto la zona superficial. Sí. Esta compañía, con interpretación geológica, con visión geológica, pues ha decidido investigar mucho más profundo y ha encontrado unos hallazgos muy interesantes que abren entonces un mayor potencial porque la formación Tireo es una formación bastante amplia en el país, en la De isla. bastante altura, ¿eh? Y de bastante altura. Sí. Ahora son yacimientos sumamente profundos. Estaríamos hablando de un eventual, en el caso de que sea rentable, posiblemente un aprovechamiento de carácter subterráneo y no a cielo abierto, que es otro tipo de... ¿Qué tal de restauración que se menciona en restauración? Restauración tiene un potencial muy amplio también, se conoce desde hace mucho tiempo, pero no se ha llegado a definir el proyecto como rentable y aprovechable. También está en Cordillera Central. También está en la Cordillera Central. Vamos, ¿por qué está en la Cordillera Central? La Cordillera Central es el producto de un arco volcánico primario, donde hay rocas volcánicas con ambientes propicios para formación. Lo mismo está la formación Los Ranchos, que es donde está todo el cinturón de Pueblo Viejo y de Cerro Maimón, por ejemplo, que también tiene mucho potencial. O sea, esos son los ambientes geológicos que tradicionalmente contienen esos depósitos. Por eso hay concesiones mineras de exploración en esa vasta área.
Muchos han llamado que estamos concesionando el país, que lo estamos regalando, que no hay espacio. Un momento, hay que entender lo que es el régimen de concesión. Claro. Una concesión de exploración es una cosa, una concesión de explotación es otra. Claro. Pasar de una a la otra toma mucho tiempo, mucho esfuerzo y sobre todo mucho dinero. Mucho dinero. Que es la parte de la inversión extranjera o de la inversión local que se hace para la exploración. Excelente. Tenemos, sí, eso sí, suficiente personal, empresas locales, listas para cualquier reclamo que se le haga de exploración, de trabajo geológico. El negocio de la exploración en la minería es un negocio de muy alto riesgo. Entonces, a nivel mundial, se ha dado, originalmente, hace muchas décadas, las grandes corporaciones mineras tenían departamentos de exploración. Eso con el tiempo fue desapareciendo y hoy en día existen las compañías junior. Son compañías públicas, cotizadas en la bolsa. Subcontrataciones. Son muy pequeñas, que se mueven muy ágil. Exacto. Y van haciendo hallazgos progresivos. Y cada junior tiene un nivel determinado. O sea, yo hago un hallazgo hasta aquí, luego un hallazgo hasta allá, vende el hallazgo y así es que va, ese es el mundo del negocio minero. Finalmente, cuando se llega a la certeza de que hay un depósito, entonces alguna corporación grande, alguna minera grande, entonces ya compra los derechos y ejecuta la acción. Pero de ahí hasta allá es mucha inversión que hace falta. Antes lo tenía que hacer la minera. Hoy en día la hace la bolsa de valores, los inversionistas, el mercado de valores. Entonces, en base a la información real, científica, objetiva, que produce una exploración determinada, se genera más captación de capitales públicos. Muy bien. O sea, nadie está poniéndolo todo. Así funciona. Entonces, en el país hay varias compañías junior con personal dominicano, bueno, al frente de muchas compañías de estas, y evidentemente con personal extranjero también que vienen a aportar. Pero los pocos geólogos que habemos aquí son geólogos de alto nivel y están al frente de mucha experiencia acumulada, mucho trabajo. Y mucha experiencia acumulada. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ahora la veo ahí, que están analizando a ver qué van a hacer, cuáles son los pasos que van a dar frente al asunto. Lo que debe hacer es incorporar ya la geología. Pónganse en eso, pónganse al ritmo del tiempo, para que puedan incorporarse bien a todo esto. Sacar provecho de desarrollo. Lo que todo pinta, que la República Dominicana por las próximas 2 a 3 generaciones tendrá la minería como uno de sus soportes básicos económicos. ¿Es así o no es así? El potencial es ese, y hay que decir algo, o sea, y tenemos que recalcar, la minería responsable, bien hecha, no tiene que ir en contra del ambiente. El aspecto minero negativo del pasado es distinto al de hoy. Pero así como hablamos del pasado respecto al ambiente, es la minería, es la agricultura, la ganadería, es todo. O sea, antes no había la industria hotelera, todo ha cambiado. Todo. Hoy las cosas son distintas. Muy bien, muy bien, ingeniero. Y se puede hacer. El ingeniero Eduardo Verdeja, le agradecemos muchísimo que esté bien estado dispuesto. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Geología, SODOGEO, porque nos puso las cosas aún más claras. Yo creo que cerramos bien la semana. Muy bien. El que no la cerró bien la semana fue nuestro amigo David Ortiz. Óigame, qué frustración. El hombre da 2 honrones. Lleva a su equipo a estar ganando 4-3. Al noveno. Hasta el noveno. Y tuvo que irse con la derrota. Y al equipo de baloncesto no le fue cosa? bien. Pero Lalo, de todas esas informaciones tampoco le fue bien, la semana no terminó bien. De todas esas informaciones puede dar Lalo lo acontecido. Buenos días, don Lalo. Buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia que cada mañana está en sintonía con Diario.